¿Cuánto tiempo tuviste acá? ¿Qué tal? 40 años, primero como estudiante y después como docente. Me jubilé hace 2 años. ¿Todo para ingeniería? ¿Qué dabas? Sí, ya física 2, al principio empecé con física 1, pero muy poco tiempo como ayudante por física 2, y ahí me quedé y me jubilé como profesor adjunto. Así que bueno, ¿Te hay gustaba venir a mucha dar historia. clases? Sí, sí. Yo soy ingeniero electricista, pero nunca ejercí la profesión, me dediqué siempre a la docencia. ¿Nunca ejerciste libremente la No, profesión? no. Me gustó desde que empecé como ayudante alumno en el año 74. Bueno, el periodo ese que fuimos cesanteados, expulsados y detenidos algunos. Con Volví, Remo usted con tu... Remusteto como rector. Volví en el 82, terminé la carrera, volví a presentar a concurso como ayudante alumno. Antes de terminar la carrera, ya ayudante alumno. Bueno, y después me quedé ahí porque me gustó siempre la docencia. Nunca, Nunca firmé digamos, un nunca plano saliste ni... de la tarea como No, docente. no. ¿Te Siempre faltó el escalón de profesor titular? sí, no, claro, asociado y adjunto. En realidad estoy ahí en el medio del El escalafón. escalafón. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hasta ahí llegué. Siempre hice lo que me gustó, ¿no? La docencia siempre me gustó. Algo de investigación también en una época, en un grupo que se armó de óptica, pero el fuerte es la docencia. Si tuvieras que, después vamos a entrar en el terreno de por qué la nota, ¿no? Porque, pero bueno, me gusta el por dónde empezamos a transitar la charla. Si tuvieras que definir qué es la universidad, no la Universidad del Sur, la universidad como centro de estudio, como centro de irradiación hacia la comunidad, la universidad como institución. La universidad es un lugar donde se crea, se socializa el conocimiento. Se crea a través de la tarea de investigación, se socializa a través de la docencia. Pero además de eso, siempre, por lo menos en mi concepción política, ¿no? Es un lugar donde se socializa, se debate y se han formado cuadros políticos importantes, ¿no? Bueno, en una época la universidad jugó ese papel muy importante. Hoy está bastante adormecida, muy metida en el sistema, eso, ¿no? Como parte de un sistema que hay Siempre poco debate político, la idea fue como que la universidad estaban, entre comillas, los más revoltosos, los más revolucionarios, los que querían... Bueno, sí, fueron épocas, ¿no? Yo hoy Pero creo había digamos, sí, fue un proceso histórico muy importante, sí, porque de ahí salieron sí, la mayoría de los dirigentes, de dirigentes ahí salen. políticos, presidentes, de todos, la verdad. A veces bueno, a veces no tanto. A veces no tanto, ¿no? A veces no tanto. Pero bueno. ¿Y sigamos en este tren, cuál es el compromiso de un intelectual, de un profesor, de un universitario para con el resto de la sociedad, en tu concepción? Yo creo que tiene que poner, como cualquier ser humano, lo que conoce, lo que sabe, su formación, su capacidad, al servicio de las necesidades de la mayoría. Lamentablemente, bueno, muchos intelectuales han elegido el camino de ponerse del lado del poder político y económico sobre todo, entonces han vaciado. Eso, junto con la masacre que han hecho en la generación nuestra, que rompieron una tradición de lucha, no son mayoría, diría que son minoría los intelectuales que se han comprometido con las causas sociales, políticas, hacia las grandes mayorías, hacia el pueblo, los trabajadores, los más necesitados, ¿no? Pero bueno, es la victoria, creo que la victoria más importante de la dictadura y del neoliberalismo ha sido ganada en la cabeza de la gente, ¿no? Esa es la derrota más grande, me parece, que sufrimos nosotros, más allá de envidas y pérdidas. El proceso cultural, ¿en qué devino, decís vos? Sí, en esto, en mucha apatía. El movimiento estudiantil hoy no es lo que era en los 70, ni siquiera lo que fue a la vuelta de la democracia de Alfonsín. Los comienzos del 80, 80 y pico, Exactamente, cuando había otro tipo de fervor. Sí, con el alfonsinismo renació bastante. Yo recuerdo acá hubo movilizaciones importantes, pero bueno, eso se fue apagando un poco por... ¿Y a qué lo atribuís? ¿A esa victoria
cultural, digamos, Y de yo todo creo el que proceso? por un Proceso lado, argentino, sí, proceso mundial. por un lado en el caso nuestro creo que hubo decepciones con el alfonsinismo que bajaron todo ese nivel. Y por otro lado, sí, la labor de los medios, sobre todo con no te metas, el triunfo es personal, y los riesgos que podés correr, etcétera, etcétera. Bueno, el individualismo y el que hay en toda la sociedad, la universidad no es ajena al resto de la sociedad, no es una isla que esté ajena a eso. Ese concepto, esa concepción, bueno, mira, vos vas a la universidad a estudiar, a hacer política no. Y la Exacto. verdad que no es así, ¿no? No, no es así. Política Porque hay que política hacer se puede hacer en cualquier en lugar. todos lados, se hace de hecho con un sentido o con otro, pero la universidad en particular como centro de lugar de formación intelectual, en eso decididamente no cumple, salvo bueno bolsones de resistencia, qué sé yo. El ejemplo más claro que siempre pongo, porque lo conocí, el de Andrés Carrasco, ¿no? Que del mismo riñón del sistema científico y tecnológico lo cuestiona, y termina siendo apartado, disminuido en su tarea. Bueno, sí, hay bolsones de resistencia en todas las universidades, pero hoy por hoy me parece que no son mayoría, decididamente, ¿no? No vamos a poder entrar, digamos, pero vos estabas ese día haciendo fila ahí adentro cuando mataron a Guatu. No estaba haciendo fila, yo estaba repartiendo volantes, que Guato había estado con nosotros, exactamente en la esquina. ¿Qué ahí. movimiento? En realidad los volantes era la Federación Universitaria del Sur que estaba convocando a una asamblea para resistir las políticas de Tetu, ¿no? Eso fue en el rincón que da acá el pasillo con el que es para Pero la calle. estabas adentro. Sí, estaba con los volantes en la mano. Estaba sobre el pasillo de Córdoba. Guato había estado con nosotros, viene por este pasillo y acá lo encara Argibay, le pide los documentos. Eso yo no lo vi porque yo estaba sobre el otro lado. La esquina de ahí. Exactamente, A ver, en aquella esquina. Dante, Sí. para allá, yo entro acá, para la derecha está la 72C, la famosa 72C. Para el otro Esto lado, fue el de la izquierda. está el aula de dibujo, después el laboratorio de física. Yo estaba exactamente en el aula de dibujo. Guatu viene por este pasillo para irse por esta entrada. ¿Ya se iba de la uni? Ya se iba de la uni. ¿Qué hora? Era cerca de las 10 más o menos. ¿Mañana? De la mañana, sí. Era día de inscripción y había mucha gente acá. Bueno, acá lo intercepta Argibay con los otros dos, su hijo y Aceituno, le piden el documento. Guatu se da vuelta y corre para la esquina donde estaba el resto de los compañeros y Argibay le dispara en la nuca. Yo que estoy sobre este pasillo, lo veo caer a Guatu y atrás de Guatu Argibay con la pistola en la mano. Yo no lo reconocía a ¿Y Guatu. los demás que estaban acá, los demás pibes que Bueno, acá hubo un desbande terrible imagino. con el disparo. Salía la gente corriendo. Yo eso no lo vi. Yo no reconocí a Guatu en ese momento. Me mandé asustado al subsuelo y cuando subo, porque estaba al lado de la escalera yo, cuando subo me dicen, che, le dieron a Guatu. Ahí me enteré que era él. ¿Era del grupo de ustedes? Sí, militábamos en el centro de estudiantes y en la Juventud Comunista. Cursábamos materias juntos, nos veíamos cotidianamente, ¿no? No era de Bahía. No era de Bahía, era de Roca. Un par de años mayores que yo, hoy tendría 69. Bueno, ahí los compañeros que estaban de este lado, Pereira y un muchacho que no era militante, que ofreció el auto para llevarlo al hospital, lo llevaron y falleció, creo que cerca de mediodía, en el hospital municipal. Ratito, digamos. Sí, al rato. No, le metió un tiro en la nuca y era imposible. A poca distancia. Sí. ¿Y de espalda? Y de espalda, exactamente. Se acercó, según cuenta Pereira, que estaba ahí, lo dio vuelta y dijo, pobrecito, se golpeó la cabeza. Y de ahí metieron un arma en un bolso y salieron por acá, subieron al auto del rectorado y volvieron a Colón 80. Era el auto del rectorado sin Era el ninguna auto del duda. rectorado sin ninguna Vamos duda. para allá.
Era el auto de Remustetu. Era el auto del rectorado, sí, el auto oficial con placa de bronce, con patente de bronce, con lo que se movía mientras... Bueno, ellos fueron en marzo ya, poco tiempo antes del crimen, fueron nombrados. Perdón, y esta es una cosa que nunca averigüé o nunca supe. ¿Por qué le pedían documento a todo el mundo en esa época? Eso es tan natural. ¿Pero a él que ya lo tenían marcado? Sí, yo lo tenía marcado, nosotros sabíamos por una compañera que trabajaba en el departamento de alumnos y estudio en Colón, que unos días antes habían ido a buscar la foto de su legajo. Así que lo vinieron a buscar a él. Y bueno, Uatu era el secretario general de la Federación Universitaria del Sur, no era, apuntaron A la cabeza. a la cabeza, virtualmente a la cabeza. Y no es un juego de palabras. No es un juego de palabras, exactamente. La Federación Universitaria se reconstituyó a fines del año anterior como federación. Existían los centros de estudiantes, pero en la federación. Era un acuerdo de las tres fuerzas políticas principales, que era la Juventud Universitaria Peronista, Franja Morada y la Federación Juvenil Comunista. Ocuparon cargos las tres fuerzas, Uatu por la Fede, Jorge Riganti, que después lo mataron, lo secuestraron y lo mataron en Buenos Aires, y no me acuerdo el compañero de Franja Morada, pero se fueron a una dirección compartida. En esa época nos peleábamos mucho entre las fuerzas, pero actuábamos juntos. Vamos a seguir en un rato, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Dante Patrignani, que hace muy pocas horas declaró en el juicio por la AAA, porque eso que contó él tiene relación claramente con esa etapa increíblemente trágica de la historia reciente argentina. No, decía, cuando declaré en el Consejo de la Magistratura, cuando le pedimos el juicio político, además del juicio académico acá, fue sometido a juicio político en el Consejo de la Magistratura, y en ese momento también relaté todas estas cosas que pasaron en ese... Bueno, en definitiva... Y en el otro día, cuando declaraste en el juicio acá, ¿te pidieron algún detalle específico o solamente un relato de lo que te acordabas de aquella jornada? No solamente sobre lo puntual de la jornada, sino todo el contexto que vivíamos, lo que nos pasó allá en el Hotel del Sur cuando fuimos detenidos. ¿Cómo es eso? Contá esa parte. Bueno, después de la muerte de Uatu, intentamos hacer un juicio político, un juicio ético a Remustetu. Con un montón de organizaciones, los centros estudiantes de acá, de la Tecnológica, la Federación Universitaria Argentina, vinieron compañeros de Buenos Aires, algunas organizaciones de trabajadores, organizamos eso. No era nada más que un acto de repudio, ¿no? ¿En el Hotel del Sur? En el Hotel del Sur, creo que era el segundo piso, en una sala de conferencias que había en el Hotel del Sur. Bueno, un grupo fuimos antes para ordenar las cosas, y yo estaba acomodando la silla, y en un momento levanto la vista a través de la ventana y veo a Argibay con dos tipos más, siempre armados, con su pistola ametralladora, y enfrente, en la vereda de enfrente, en la calle Colón, la famosa fiambrera. Que era un Fiat, ¿no? Era un Fiat azul con una banda blanca, muy conocido acá porque se movían... ¿Un Fiat 125? 125, sí. Uno de los autos con los que se movían ellos. Bueno, en ese momento nos encerramos, apagamos las luces, nos quedamos esperando, y después apareció a la media hora la policía, nos detuvo. Se terminó la reunión. Se terminó, ni siquiera empezó. Pero bueno, fuimos unos cuantos detenidos, algunos fueron saliendo en libertad por orden del juez de ese momento, y cuando nos tocó a nosotros, que éramos dos compañeros, Alberto y yo, y tres compañeras. ¿Alberto qué, Carucha? Alberto Bernstein, no, un compañero no está acá ya en el país. Y las tres chicas, Ana Culantono, que ya falleció, Graciela Luzki y Marta Resnico. Cuando nos tocaba a nosotros que nos firmen la libertad, cayó el decreto, nos ponían a disposición del Poder Ejecutivo,
y de hecho estuvimos sin causa, porque la causa que se armó en ese momento por violación de la ley 2840, la ley que reprimía las actividades de izquierda, digamos, se la conoce como ley anticomunista, pero en realidad no se libró nadie de eso. Fuimos absueltos ya al año, ya estábamos absueltos, pero hasta... ¿Tuviste un preso un año? 2 años y 7 meses. ¿En dónde? Al año más o menos nos llegó, digamos, que estábamos absueltos en la causa, pero seguimos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. ¿En dónde te tuvieron? Un mes en el calabozo de la Federal, después casi 2 años y pico en Sierra Chica y los últimos 2 o 3 meses acá en Floresta. ¿Sin ninguna causa? Sin ninguna causa, era en virtud del estado de sitio, el Poder Ejecutivo puede ordenar tu detención, están suspendidas las ganancias constitucionales y listo. Tenés el derecho de pedir irte al país después de un cierto tiempo si no se te largan. Me negué en principio a hacer eso, pero ya medio cansado, me acuerdo el 23 de marzo del 76, firmé para pedir la opción, y vino el golpe para irme a Italia, pero bueno, lo tengo en una copia. ¿Te ibas a ir a Italia? Pedía ir a Italia, pero bueno, había que ver si me ¿Por qué tenés dejaban. familiares allá? No, pero mi ascendencia, en realidad hay unos parientes muy lejanos, pero no era por eso, qué sé yo. Ese día, justo el día anterior al golpe. El día anterior al golpe firmé el Firmaste, pedido. ¿Qué va a hacer? Hay mucha gente que desconoce estas historias, ¿no? Yo creo que sí, sería bueno que, sobre todo la juventud, ¿no?, las conozca, porque bueno, han tendido un manto de olvido con esto de... Lo estamos viendo hoy en los juicios, hoy la declaración de Lualdi fue extraordinaria. Hoy. Dice claramente hoy, hay mucha gente vinculada al peronismo y al sindicalismo de esa época que sabe muchas cosas y no lo dice porque no quiere decirlo. Y bueno, y ese olvido se traduce en ignorancia y sí, es parte de nuestra historia. ¿Cómo ¿no? superaste todo eso? No, yo creo que, qué sé yo, al principio, una vez que salí de la cárcel, un poco de temor siempre, pero no, rodeado de la familia, de amigos, compañeros, creo que no quedé, así, pude volver a la universidad, hay mucha gente que no pudo, y frente a lo que han pasado otros, yo siempre dije que soy un privilegiado en esto. ¿Por ¿no? qué? Estuve siempre en blanco, no pasé por centro de detención, no me torturaron. 2 años y medio es mucho, pero al lado de otros compañeros que tuvieron 7, 8, 9 años, es un privilegio. Los que tuvieron un par de meses y los torturaron hasta cansados. Exactamente. Y por supuesto todo aquello que... Ahora, qué perverso, ¿no? Perverso porque uno se tiene que conformar con lo menos malo, digamos. No, sí, qué sé yo. Dentro de todo, en ese aspecto no me considero nada extraordinario, digamos. Y bueno, después de a poco conseguí un trabajo con algunos compañeros que tenían una empresita. Después armamos con otro compañero una pequeña empresa de instalaciones eléctricas. Hicimos instalaciones acá en algunos edificios. Y ya cuando volví a la universidad me concentré más en terminar la carrera, que no era fácil, ya estaba casado con un hijo trabajando. Me faltaban 2 años, que se me hicieron 5 después, pero bueno. ¿Y te metiste de cabeza como profesor? Y empecé como ayudante, pasé asistente y después para profesor. Volviendo a aquella época de la AAA, ¿qué reflexión te queda para todo aquel que de pronto no, como decís vos, no sé, o porque lo quiere olvidar, o porque no lo quiere tener en cuenta, o porque es muy joven y no lo vivió, y quiere recordar, y quiere tener precisiones? ¿Qué le dirías? ¿Qué dirías? Mirá, que hay una frase, ¿no? Los pueblos que olvidan sus historias pueden llegar a repetirlas. Y si hoy miramos lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Brasil, el avance de toda esta derecha en todo el mundo, con Trump, con lo que pasa en Colombia todos los días, o cada 2 días, cada 3 días, hay un asesinato social de algún referente social, político, indígena, campesino. Eso es lo que pasaba acá con las 3A. Esto no es un proceso que ya pasó y que no puede volver a volver. No es así. Y con el grado de odio, resentimiento que hay en sectores sociales
tienen que inclusive son sectores bajos, medios, tienen el cerebro destruido por la propaganda de derecha. Uno ve las reacciones cuando jubilado remata a un tipo indefenso, lee las opiniones en Facebook, por ejemplo, y cómo puede existir eso. Bueno, esa es una base social que puede dar lugar a que, bueno, en alguna situación de crisis reaparezcan estos tipos, no nos extraña. Están actuando en otros lados, en otros países de América Latina, de una manera terrible. Lo de Colombia es notorio, ¿no? Y bueno, y los organismos internacionales, la OEA no hace un pito, cansado, declaraciones, salvo organizaciones de derechos humanos. Pero bueno, yo creo que hay que conocerlo esto precisamente para eso, ¿no? Para que no pueda volver a repetirse. Pasado el tiempo, ¿qué crees en la medida en que pudiste hacer el análisis como muchísima gente? ¿Vos crees que, no sé cómo decirlo, estaba el contexto, la ciudadanía de Bahía Blanca en líneas generales miraba para otro lado, algunos por temor, otros por compromiso, otros por cómplice? ¿Por qué? La sociedad bahiense siempre fue, sí, la sociedad bahiense fue siempre bastante en este aspecto reaccionaria, ¿no? Pero bueno, no es gratuito. La nueva provincia, el ejército, la marina, la curia, marcaron las características de esta ciudad y sobre todo la actividad económica. Cuando acá había núcleos importantes de trabajadores, de obreros, como eran los ferrocarriles, los White, la industria metalúrgica, había por ahí otro pensamiento. Pero bueno, un poco por miedo, porque metieron miedo, en eso ganaron también. Después del crimen de Guatu, la universidad se volvió casi desierta, ¿no? Hubo mucha gente que se fue, no solamente militantes, estudiantes comunes que ante el clima de terror ya... Argibay andaba acá por los pasillos con su pistola ametralladora colgando. ¿A la vista de todo el mundo? A la vista de todo el mundo. No, lo tengo grabado. Una vez me siguió, me empezó a seguir por acá, yo di toda la vuelta por los pasillos internos, volví acá, entré a la sala de lectura de la Biblioteca Central, me fui al fondo, me puse un diccionario grandote adelante como para taparme la cara. Él abrió la puerta, así. Bueno, ¿qué buscaba? Buscaba meter miedo, sobre todo lo que nos conocíamos como militantes, ¿no? Mira, te estoy observando, te estoy siguiendo, pórtate bien, cuidado con lo que haces, porque yo hago lo que quiero. Ese era el razonamiento de ellos, ¿no? Y bueno, un poco el miedo, un poco el compromiso, un poco el bombardeo de la nueva provincia, que era en ese momento la única voz acá en Bahía Blanca, hicieron eso. Y después, el silencio de después, que como decía Loaldi, fundamentalmente de gente del sindicalismo, es porque, bueno, si uno empieza a tirar de los piolines, llega al gobierno nacional de esa época y creemos que Perón también conocía esto y lo avalaba, si no lo dirigía, lo toleraba. Entonces, como hay mucha militancia peronista o que lo tiene como un referente, como el kirchnerismo, no hay por ahí mucho interés en investigar a fondo todo esto, ¿no? Pero hay mucha gente que sabe mucho más acá en Bahía de esta época y no lo ha dicho, ¿no? Dante, gracias por la nota. Bueno, gracias a vos. Pasalo bien. Listo. Humano más. Vamos.